vamos a continuar hablando de política durante esta semana y para eso tenemos de invitado a un parlamentario precisamente de la región de Los Lagos, del distrito ubicado más hacia el sur. Jaime Sáez, gracias por estar con nosotros porque vamos a aprovechar de hablar de un poco contingencia también política, pero también de lo que ocurrió durante estas jornadas porque ha estado sesionando en Puerto Montt la comisión que armó el Parlamento, la Cámara Baja, justamente por el robo de los salmones. ¿Qué tal, Juan Osvaldo? Hola, ¿qué tal? Se han entrevistado ahí con la propia fiscal, varios parlamentarios de distintos colores políticos, por supuesto, con un hecho que sin duda lo han colocado la misma industria sobre el tapete, debido a que ha habido por lo menos 37 episodios durante el último tiempo, desde el robo de parte de carga hasta camiones completos. Por eso, Jaime, partamos por ese lado. La comisión, ¿en qué etapa está? ¿Cómo evoluciona este tema? Entendiendo que aquí pareciese que hay un ambiente transversal respecto a la situación, ¿no? Sí, bueno, la comisión se constituyó hace un par de meses, está en su recta final, podríamos decir. Se ha escuchado a los gremios empresariales, representantes de empresas, del Ministerio Público, de las policías, del Poder Ejecutivo también. Y hoy día teníamos una sesión en terreno que estaba comprometida acá en Puerto Montt, una sesión muy importante. Perdón, estaba mirando otra cámara, cosas de la televisión. Y de las 55 que hay de acá. las 55 cámaras, claro. Vamos a eso. Sí, sesión en Puerto Montt, en el Salón Azul del Centro Administrativo, y pudimos contar con la presencia de la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, y con la fiscal regional, Carmen Gloria Whitver. Y bueno, además del presidente de la Multisindical de Trabajadores, Alejandro Santibáñez, y representantes también del gremio de los conductores de camión. La conclusión principal a la que estamos arribando, a casi un mes de que se nos acabe el plazo y tengamos que evacuar un informe, es que evidentemente acá está la presencia de redes de crimen organizado asentadas en nuestro territorio hace mucho tiempo. Podríamos hablar de crimen organizado local. Y que evidentemente por el nivel de volumen de dinero que mueven, probablemente ya puedan tener redes criminales con otro tipo digamos, de actores del mundo delictual, pero son algunos clanes familiares de Chiloé, de la región de Aysén, de Puerto Montt también, que ya están identificados desde hace años, que han estado en prisión también, y que en definitiva reinciden porque están ante un negocio que es muy lucrativo y que en el último tiempo ya ha alcanzado otro tipo de ribetes con el robo de camiones con carga ya lista para exportar. Y por supuesto acá hay delitos no solo contra la propiedad, sino también hay delitos contra la salud pública, se rompe la cadena de frío, hay problemas también de robo de mortalidad. Ahí hay cuestiones dentro de las propias empresas donde se supone que la mortalidad tiene que disponerse según la normativa sanitaria como harina de pescado, para eso se conduce a lugares especializados. Pero si te van a llegar 2 toneladas, te llega 1.8 y ese margen se termina vendiendo como salmón ahumado, lamentablemente. Hay prácticas sanitarias súper cuestionables, muy nocivas para la salud, lavado de pescado con cloro, por ejemplo, que luego se vende como producto fresco, y cuando ya el producto está un poco más pasado, se vende como producto ahumado. Y bueno, eso es parte de lo que se vende en mercados de nuestra región, lamentablemente, y es complejo constatar que también se vende esto en lugares establecidos, en restaurantes, en hoteles. Entonces, una de las conclusiones, además de digamos, la criminalidad asociada, es que la trazabilidad de este tipo de productos tiene que ser una cuestión que se impulse con mucho mayor decisión. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley un par de meses atrás sobre marcaje de salmones. Lo habíamos pensado originalmente pensando en los escapes, para poder constatar a qué compañía corresponden los individuos escapados. Pero también, como se hace con los vacunos, finalmente. Exactamente, el mismo, en este caso con un chip. Hay experiencia comparada al respecto y también, además de los escapes, permitiría tener trazabilidad cuando hay robos, evidentemente. Así es que son un conjunto de medidas. Algunas tienen que ver con mayor coordinación y aplicación de inteligencia. Pensemos que acá hay desde lavado de activos, delitos tributarios, hasta distintos delitos. Y todo eso tiene que ser perseguido con herramientas también de inteligencia. Claro. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley de inteligencia financiera que presentó el gobierno hace unos meses atrás, que está, no, más que meses, casi un año, que está parado en la Comisión de Seguridad del Senado,
y que es bien importante para poder atacar este tipo de fenómenos. Y ahora mismo en Hacienda, en la Cámara, estamos tramitando el proyecto de cumplimiento tributario dentro del pacto fiscal, y ahí también vienen herramientas para poder dotar de mayor inteligencia tanto a impuestos internos como a la Dirección de Aduanas, para poder perseguir este tipo de delitos y otros más de naturaleza similar. Entendiendo, Jaime, el contexto de este tema, entendiendo también que ustedes son legisladores, una de las conclusiones de la comisión y los elementos que existen, ¿dan como para pensar en una ley especial, por ejemplo, por este delito, o con la actual legislación se configura lo suficiente para perseguirlos? Hay visiones distintas, pero yo creo que es preciso señalar que en la Cámara hay mucha, y sobre todo en la derecha, mucha tentación a establecer nuevos tipos penales, a subir las penas para determinadas cuestiones, pensando que eso disuade la comisión de determinados ilícitos, y en realidad toda la evidencia indica que eso no es así. La fiscal regional, por ejemplo, hoy día señalaba, enumeraba la gran cantidad de delitos que concurren a un solo ataque, por así decirlo, ¿no? Podría haber un secuestro, además del robo, delitos tributarios contra la salud pública, etcétera. Entonces, quizás sería como sobreahondar en una cuestión que ya está bastante poblada. Lo que sí, la misma fiscal hacía mención al robo del recurso loco en áreas de manejo, también por cifras muy cuantiosas, y por lo tanto de pronto pensar en algún tipo penal especial o algún agravante para recursos hidrobiológicos en general, no solo para el salmón, quizás es una alternativa que debamos explorar y eventualmente legislar en esa materia. Claro, porque su comercialización puede derivar también en enfermedades, tal vez por allí también hay un tema que no deja de ser menor. A propósito de lo que significa la seguridad pública, de lo que significa el trabajo acá en el sur, de tratar de investigar mafias respecto a aquello. La seguridad, Jaime, sin duda es un tema que ha estado presente durante este último periodo fuertemente en nuestro país, así lo dicen todas las encuestas, los mismos políticos, y el presidente Boric desde Curicó dijo, a propósito de lo que es lo que piden algunos, como el alcalde de Maipú, eventual intervención de las Fuerzas Armadas en ejercicios de seguridad en la región metropolitana, que requiere, dice, una discusión, el uso de militares, también modificaciones legales. Yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de instrucción de infraestructura crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso. Como parlamentario oficialista, ¿qué le parecen estas declaraciones del presidente? Yo creo que el presidente jamás puede renunciar al uso de sus facultades. Tiene determinadas facultades bastante amplias en el caso de nuestro país y tiene que ejercerlas, y más aún en contextos bastante críticos como el que nos encontramos hoy día. Ahora bien, las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, están formadas no para el control del orden público ni para hacer un trabajo policial. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con peritajes, ¿cierto? Sitios de suceso, sobre todo la actuación cuando ya los delitos se han cometido. Las Fuerzas Armadas pueden colaborar para que, por ejemplo, la Policía de Investigaciones pueda hacer mejor su trabajo en el levantamiento de evidencia, porque finalmente el crimen organizado en ninguna parte del mundo se ha terminado con las Fuerzas Armadas. Cuando se le carga la mano a las Fuerzas Armadas, miremos México, Colombia y otras experiencias, terminamos con miles de muertos, pero el fenómeno sigue y se va agravando. Entonces creo que acá las reglas de uso de la fuerza, por un lado, el delimitar las áreas físicas donde se van a desenvolver y el qué van a hacer los efectivos militares es una cuestión que es bien importante y que, sin tener una normativa legal tan avanzada, el país más o menos ha venido haciendo con los estados de excepción en la macrozona sur y con la presencia militar en la frontera norte, donde efectivamente han sido un ente colaborador de las policías y de otros servicios públicos para que puedan desarrollar sus tareas. Y todo esto ha transcurrido sin que hasta ahora, afortunadamente, tengamos víctimas que lamentar. No hay efectivos militares lesionados o que hayan fallecido. Tampoco hay personas civiles bajas producto de disparos de militares. Entonces creo que en la medida que se da dentro de ese margen, sin coartar libertades individuales de la población, además, me parece que estamos dando un avance importante, porque cuando uno habla de militares colaborando, sobre todo en mi sector político y en quienes tienen más canas y vivieron la dictadura, la imagen que se viene a la cabeza son patrullas con militares con fusiles apuntando a todo lo que se mueve. Cuando uno ve documentales de los estados de sitio en la década del 80, 83, 84, de esas protestas masivas, hay traumas que no se han vencido.
Yo creo que en muchos, y cuando no hay reglas claras, evidentemente, y yo creo que en las propias Fuerzas Armadas también está ese recuerdo, cuando uno conversa con ellos en espacios más informales, eso está, por supuesto. Y de hecho en el COSENA señalaron con toda claridad que no es del todo su agrado hacerse cargo de funciones que son de las policías. Entonces creo que la pregunta fundamental acá es ¿por qué estamos recurriendo a las Fuerzas Armadas? Y estamos recurriendo a efectivos militares porque la capacidad policial está absolutamente sobrepasada. Y porque pese a que en los últimos 2 o 3 años ha aumentado la cantidad de postulaciones a carabineros, por ejemplo, el ritmo sigue siendo bajo para lo que se necesita, para la cantidad de efectivos policiales que necesitamos. Porque tampoco tenemos capacidad pericial suficiente, no tenemos suficientes fiscales, tampoco, además, lo dijo hoy día la fiscal regional en la comisión de investigadora, y esa es una cuestión que hay que atender. Sin ir más lejos, un dato, la Policía Marítima en la región de los lagos tiene 5 efectivos. 5 efectivos es la planta. Pueden aparecer otros funcionarios de la Armada que de repente son derivados para funciones de la Policía Marítima, pero son 5. Es absolutamente insuficiente para una zona donde el litoral es gran parte del territorio. Bueno, de hecho hay un proyecto ahí que va a aumentar en 500 plazas. Va a aumentar en un 43% la capacidad de la Policía Marítima, va a seguir siendo poco. Entonces yo creo que acá estamos en un punto de inflexión, porque podemos tener a militares desplegados para colaborar, pero eso no puede ser hasta la eternidad, eso tiene que tener. Por lo tanto, no te cierras como a que los militares pudiesen realizar labores, como dice el presidente, también de infraestructura crística, de participar en generar sensación de seguridad, que finalmente es lo que la gente pide. Los militares son funcionarios públicos, son parte del Estado y junto con las policías tienen el monopolio del uso de la fuerza. Y por supuesto que su presencia contribuye a dar una sensación de seguridad. Pero además las Fuerzas Armadas tienen capacidades estratégicas y logísticas que van más allá del uso de la fuerza. El despliegue, por ejemplo, tener a las Fuerzas Armadas en poblaciones críticas en Santiago o en cualquier región del país, apoyando con operativos médicos o dentales, por ejemplo, atendiendo a la población infantil, familiarizando a los jóvenes también con el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. Yo creo que son otras maneras de mirar la colaboración que ellos pueden brindar. Y por supuesto, lo hablábamos de hecho en las discusiones económicas en Hacienda, una fiscalización del servicio de impuestos internos a un casino clandestino o alguna cosa así en una población tiene que hacerse con cobertura y a veces la policía no da abasto. Entonces, eventualmente pudiesen colaborar en ese tipo de acciones también. Yo creo que las Fuerzas Armadas están para colaborar. Pero no podemos pensar que vamos a erradicar el fenómeno del crimen organizado o vamos a disminuirlo ostensiblemente únicamente recurriendo a ellos. No es una bala de plata recurrir a las Fuerzas Armadas. Y a 2 años de iniciado el gobierno, ¿cómo dirías tú que han sido estos ya más de 700 días en la administración? Entendiendo que ha habido de todo acá y el propio presidente dijo, estamos mejor que cuando ingresamos. Han sido duros y ha sido intenso. Yo creo que a veces uno pierde de perspectiva cuál era la situación del país cuando asumimos, en mi caso en el Congreso, o cuando asume el presidente Boric la conducción del gobierno. En pandemia todavía, saliendo de lo peor, pero todavía en pandemia, con una inflación galopante que no habíamos vivido en varias décadas, y con consecuencias sociales de la pandemia de salud mental muy profundas, con una crisis del sistema educativo producto de lo mismo, y no olvidamos que antes de la pandemia tuvimos una crisis social producto del estallido del 2019 también muy profunda, cuestión que no se pudo, que hasta el día de hoy no se logra resolver, y eso es bien paradojal. Pero creo que el clima de mayor normalidad que se vive, pese a todos los problemas que tenemos, que yo creo que nadie puede desconocerlos, porque los problemas en Chile están ahí, el hecho de que los días viernes sean días comunes y corrientes las tardes, por ejemplo, no como cuando asumimos recién, yo creo que son señales de normalidad en la vida cívica que son importantes y que permiten pensar que Chile puede tener un camino de despegue. Ahora, para que el país pueda despegar, no solo en esta segunda etapa del gobierno en sus últimos 2 años, sino también en lo sucesivo, se requiere de poder alcanzar acuerdos mucho más sustantivos en materias en las cuales yo observo mucha incapacidad de distintas fuerzas políticas para poder poner a Chile por delante. Me refiero a la reforma de las pensiones, me refiero al pacto fiscal para poder financiar la reforma de las pensiones, me refiero a las listas de espera en salud,
Me refiero a la implementación de los servicios locales de educación, a la crisis financiera de las universidades y a la emergencia habitacional, y hago aquí todo lo que implica continuas reconstrucciones. Claro. La reconstrucción en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué cuesta 1.300 millones de dólares. Chile ya había comprometido gastos hasta el 2026 por más de 1.100 millones de dólares producto de las inundaciones del invierno pasado. Entonces, al mismo tiempo tenemos a un ente autónomo, como el Consejo Fiscal Autónomo, que nos dice no hay espacio fiscal, no hay presupuesto en la próxima década para poder cubrir nada más, a no ser que tengamos ingresos que vayan en la misma proporción. Entonces, independiente de quién gobierne después, quienes estamos en el Congreso debiésemos tener la mínima capacidad de comprender que las finanzas públicas requieren de financiamiento. Sí, claro. Y eso no se logra únicamente con crecimiento económico. El crecimiento es importante y Chile ha perdido competitividad en la última década y media aproximadamente. Hay un montón de estadísticas que reflejan aquello y eso se traduce en un menor dinamismo de la economía. Entonces, para que la economía vuelva a crecer se necesita un Estado más fuerte que sea capaz de invertir también. ¿Y hay faltado que no estaba a la altura la oposición, crees tú? La oposición en definitiva no ha estado a la altura. Creo que yo asumo que nosotros cuando fuimos oposición fuimos también muy duros, a ratos obstruccionistas. Eso te iba a preguntar, porque es el argumento que dicen muchos también, sí, de los parlamentarios más antiguos, sí. Dicen, claro, y el propio presidente reconoció en el funeral de Piñera que otra cosa es estar sentado en el sillón de O'Higgins, sí, como dijo. Absolutamente. Porque efectivamente, como oposición, tal vez hicieron lo mismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que no hay que omitir dos cuestiones fundamentales. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera hubo una crisis social brutal, con decenas de muertos, con centenares de víctimas de la represión del Estado con traumas oculares o ceguera total. Hubo asesinatos por la espalda, Camilo Catrillanca, por lo tanto había, y además un sinnúmero de casos de corrupción asociados también al trabajo de las policías. Entonces, creo que esas variables no se pueden omitir. Pero las instituciones son las mismas. Las instituciones son las mismas. Los policías prácticamente los mismos, salvo algunos cambios generales. Y por eso es que es tan importante fortalecer a las instituciones, y eso requiere, por un lado, mayor presupuesto, pero también cambios en la cultura organizacional de muchas instituciones, que tienen que mejorar sus prácticas, tienen que trabajar con mayor transparencia. En el caso policial, ¿se puede controlar el orden público sin torturar? Yo creo que sí. ¿Se puede controlar el orden público sin violar los derechos humanos? Por supuesto que sí se puede. De hecho, se ha hecho en este gobierno. Entonces, creo que esos son cambios que también son significativos. Pero a lo que quería llegar es que, claro, nosotros fuimos muy duros en su momento, pero la pregunta que yo hago es, ¿nos vamos a ir permanentemente en el ojo por ojo, diente por diente? Porque así al final terminamos, mejor cerramos por fuera. Entonces, creo que acá, lo paradojal es que yo cuando lo converso con algunos colegas de la oposición que han tenido la experiencia de estar en el gobierno, en lo informal te dicen sí, están de acuerdo, pero después a la hora de ratificar aquello, eso se olvida. Y el tema está en que el día de mañana pueden volver a gobernar y el problema de pensiones no va a estar resuelto. Entonces, después, ¿cómo termina explotando eso? Normalmente termina explotando de manera violenta, ya sea con mucha protesta y con violencia asociada a eso también. Entonces creo que es importante que podamos corregir esos problemas que tiene Chile, que son estructurales, que están archidiagnosticados, y en donde yo creo que acá también el poder económico, la CPC, la SOFOFA, el gran empresariado en este país, cuando fue el estallido social, se pasearon por todos los canales de televisión poniéndose la mano en el corazón y diciendo, no, es que ahora nos dimos cuenta. Bueno, han pasado no tantos años y no han sido capaces de impulsar ningún proyecto que permita redistribuir la carga tributaria, por ejemplo, y uno observa que lo que dijeron ahí por todos lados se les olvidó. Entonces, ese tipo de cosas son las que generan además desconfianza en la ciudadanía, hastío, porque terminamos en una pelea permanente y sin lograr una solución. Creo que ahí está como el gran desafío para estos 2 años. Yo creo que encontrar solución, no vamos a poder cumplir todo el programa de gobierno. Yo creo que eso ya a esta altura se da casi como por descontado, pero yo creo que vamos a haber hecho un gran gobierno si es que logramos solucionar algunos de esos problemas, que a esta altura parecen crónicos, pero puede que no lo sean, como por ejemplo pensiones.
Jaime, ya para cerrar, a propósito de gobierno, de los 2 años, de los desafíos que quedan, también en lo político, de lo que son los partidos que componen este conglomerado, caso Convergencia, el caso de Revolución Democrática, generar un partido único finalmente, que es lo que se está tratando de hacer. ¿Es la solución para el futuro del sector de ustedes? Yo creo que hoy día quienes militamos en el Frente Amplio y quienes simpatizan en general con la izquierda, con la centroizquierda, con el progresismo, no somos capaces de dimensionar la importancia de la decisión que hemos tomado. Nosotros venimos, históricamente en Chile la izquierda ha tendido a la fragmentación, a subdividirse hasta el infinito y pelearse por quién es más de izquierda. Y eso termina atomizándonos, por supuesto, y alejándonos de la toma de decisiones, que es lo relevante para poder cambiar las condiciones de vida de las personas en Chile. Y yo creo que el camino hacia la unidad orgánica y política del Frente Amplio permite una proyección a largo plazo, permite que nuestro proyecto político pueda hablarle al Chile del siglo XXI y que pueda anclarse de mucho mejor manera. Tenemos desafíos tremendos en materia de revincularnos en lo social, volver al barrio, volver a los sindicatos, volver a las federaciones estudiantiles de donde provenimos además como formación. ¿Es el costo que se asume cuando se es gobierno? Parte de eso también es el costo que se asume cuando estamos en partidos que son pequeños, y nuestros partidos, más allá de la cantidad de militantes afiliados legalmente, en general son partidos pequeños porque la vida activa en política no la hace mucha gente. Entonces ese también es un desafío relevante, y yo creo que nosotros acá en este gobierno, como Frente Amplio, donde nos ha tocado, independiente de que han habido errores y algunos horrores, hemos marcado diferencias importantes en varios aspectos. Pensemos, por ejemplo, en transportes y en el regreso del tren al sur de Chile. Esa es una idea que modestamente impulsamos desde mi programa Gobernador Regional, que luego hemos ratificado en sucesivas reuniones con el ministro de Transportes, con el presidente del directorio de Ferrocarriles del Estado, y hoy día podemos decir con mucha satisfacción que el tren va a volver paulatinamente a nuestra región y va a volver a conectar Chile. No es una venta de pomada como se hizo hace unas décadas atrás, que provocó mucho daño, con una estación que se inaugura y que 2 meses después se abandona, con un tren que anda una vez y después 2005, para ser precisos, final de gobierno de Ricardo Lagos. Se cae a pedazos. Se está haciendo un proyecto que algunos han descalificado de manera bien grosera. Yo no comparto aquello, que el tren solo anda 50. Yo creo que hay que subirse a ese tren, hay que gozar nuestros paisajes, hay que estar en un medio de transporte al cual no estamos habituados, y a partir de eso vamos a poder tener ferrocarriles de mejor categoría también, y eso es algo que está impulsando el Frente Amplio. En materia medioambiental, la promulgación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley de Protección de Turberas, por ejemplo, son cuestiones que hemos impulsado desde el Frente Amplio. Entonces, hay varias cuestiones que son significativas, en donde nosotros hemos puesto un sello, y de repente, como esta es nuestra primera experiencia y había también muchísima expectativa, tanto propia como de ajenos, a la primera que te caes te tratan de dar por muerto. Y yo creo que eso no es así, y en la medida que el tiempo vaya pasando nos vamos a poder ir dando cuenta de las cosas buenas que hemos hecho, de los errores que hemos cometido y qué lecciones. ¿Y cuál es el mea culpa? Yo creo que tenemos, por ejemplo, tenemos una escasez de cuadros políticos, profesionales y técnicos de alto nivel que nos permitan, así como tenemos excelentes ministros, tener también autoridades regionales a la par. Y eso ha sido un problema. Tenemos poca experiencia en la administración del Estado, eso también ha sido un problema, pero cuando uno visualiza la historia reciente de Chile, también le pasó al primer gobierno de Sebastián Piñera. Nunca habían estado en el gobierno y cometieron muchos errores que quienes llevan más tiempo saben cómo funciona el sistema, ¿no? Creo que hubo un mal manejo de todo lo vinculado al caso convenios, sobre todo porque hicimos el harakiri sin visualizar que esta era una cuestión, que nosotros éramos la punta del iceberg, y que esto era un fenómeno mucho más extendido y en el cual las responsabilidades eran mucho más compartidas de lo que finalmente la oposición y los propios medios instalaron en su momento. Y eso nos hizo mucho daño político, como a Revolución Democrática, como también al propio Frente Amplio.
pero yo creo que nos estamos levantando de aquello y el proceso de unidad precisamente es una ratificación de que sobrevivimos a eso. Y yo creo que sobrevivir a nuestra primera experiencia de ser gobierno, a muy poco tiempo de haber echado a andar este proyecto político, me parece que permite mirar el futuro con cierta esperanza. Pero ¿cuánto dolor interno hubo justamente por el tema del caso convenio en el norte a propósito de las declaraciones previas del propio ministro Jackson y de que finalmente corroborar de que también hay seres humanos que cruzan la línea, digamos? Muchísimo dolor porque se acusó además, porque además aquí muchos sacaron las escopetas y empezaron a disparar a la bandada, todo lo que se movía. Hubo medios de un actuar tremendamente irresponsable, y lo voy a decir, Radio Reloncaví, acá en la región, yo soy de acá y conozco, sé de la importancia histórica de Radio Reloncaví, no solo para Puerto Montt, sino para todo el sur austral, y es bien lamentable constatar en lo que se ha convertido, porque ese medio no era así. En mi caso, hurgaron en mi vida familiar de forma muy, muy artera, y yo creo que eso es poco ético. Entonces creo que, y eso provoca dolor, porque somos seres humanos, estamos sometidos al escrutinio público absolutamente, y uno tiene que habituarse a aquello, en las buenas y en las malas, pero creo que también hay límites, y yo creo que en este caso en particular se sobrepasaron hartos límites. Yo hablo por mí, en general hubo un dolor colectivo, hubo también un proceso yo creo de despertar, de darnos cuenta de que parte del costo de tener poder está ahí, y que cuando un par se equivocan pagamos todos, y yo creo que esas son lecciones relevantes de cara a nuestro futuro. Yo creo que, y estoy absolutamente convencido de que estoy militando en un partido que no es corrupto, y es un partido además que tomó decisiones sumamente drásticas que ningún otro partido ha tomado con los militantes involucrados. Nadie más la ha tomado. La UDI tiene un escándalo de corrupción por semana, o cada 2 semanas más o menos, y la gente está ahí muy campante como si nada. Entonces, eso también debilita la confianza y la fe pública, y yo creo que nosotros en ese sentido actuamos con una rectitud que hoy día nadie reconoce, pero que al menos quienes estamos dentro tenemos que valorar y tenemos que hacer también valer aquello en el futuro. Y el futuro, por lo tanto, pasa por el Partido Único. Absolutamente. Este es un partido que tiene que darle gobernabilidad a Chile desde el progresismo, desde la centroizquierda. Un partido que enfrenta los desafíos del siglo XXI, como la crisis climática, por ejemplo, que tiene lo que nos pasó en el verano es eso, lo que nos pasó en el último invierno también. Y eso es lo que nos va a seguir pasando sistemáticamente de aquí a la eternidad prácticamente, o al menos hasta que estemos bajo tierra. Y esa es una cuestión que los partidos tradicionales jamás han podido enfrentar de manera efectiva, porque ni siquiera está en sus programas, ni siquiera está en sus principios. Nosotros sí lo tenemos como una bandera de lucha esencial, y eso es irrenunciable. Y este partido además está inserto en un contexto de mucha fragmentación, donde yo lo veo en el Congreso, cómo es negociar con descolgados, con gente que no le responde a nadie, y donde finalmente lo que terminan haciendo es transar su voto por cosas. Claro. Una ambulancia, una luminaria, un proyectito por acá, y eso daña la democracia, y eso además impide que podamos avanzar en reformas estructurales. Yo creo que el Frente Amplio tiene la vocación de ser un partido mayoritario, y eso es algo que tenemos que empezar a demostrar y a construir de aquí en adelante. Bien, pues diputado, le quiero agradecer que haya estado con nosotros conversando. Hemos recorrido varios temas, sin duda, hablando de actualidad, y solo una cápite, sin defender un medio de comunicación, no me corresponde, desconozco lo que hizo la radio, pero efectivamente cuando una persona se somete a una elección pública, su espacio de privacidad disminuye. Absolutamente. Sobre todo cuando es representante público. Entonces, sí, claro, hay un espacio de intimidad que es inviolable sin duda, pero los medios de comunicación en las democracias están justamente para descubrir aquello. En el norte se descubrió por un medio de comunicación, de hecho. O sea, así que, pero uno esperaría que le pregunten. Así es. Bueno, insisto, yo no voy a defender el medio específico, pero solamente cómo va a ser la aclaración respecto a la visión desde el punto de vista de los medios. Gracias, diputado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la sintonía, claro está, con la televisión regional, con Vértice TV y toda nuestra red acá en el sur del país, tanto en la región de los Ríos, región de los Lagos y región de Aysén. Hasta pronto.